nosotros salimos de las vanguardias de la ACJM y queríamos seguir trabajando. Y nos encontramos por ahí a algunos jóvenes así, muy medio sacados de onda, que me invitaron a ser miembro de la ACJM. Y empezamos. Recuerdo en aquel entonces pues, también había poca gente que se interesaba por la cuestión política y todo, y pues empezamos a darle. Y me empezaron a dar tareas de organización. Y empecé lógicamente a organizar, pues, primero ahí en el lugar donde vivía, en Mixpac, y después en todo el estado y luego también en lo nacional. Así es que tengo en el partido más o menos 60 años siendo del partido. Mi padre entra como representante de Castilla en el 52, en la campaña de Efraín González Luna. Entonces de ahí él hace la transición del aspecto religioso de la ACJM, que estaba en la Acción Católica de Jóvenes Mexicanos, y pasa, los mismos de la ACJ le dijeron, oigan, pues ya el aspecto religioso terminó y vámonos ahora al aspecto político, y naturalmente se fueron al PAN, y sobre todo con mi madre, ¿no? Los dos hacían mancuerna, mi madre en la ACJM y mi padre también en la ACJM, y posteriormente ya los dos entraron de hecho en el PAN. Mi madre mucho menos, porque pues, tenía que cuidar primero a uno, luego a dos, luego a tres, luego a cuatro, luego hasta 8 hijos, pero al final de cuentas pues todos estuvimos siguiendo el ejemplo de don Astolfo, tanto en su vida religiosa como en su vida política. No es lo mismo tener 8 hijos, que son hijos físicos, que tener otro hijo que era el Partido de Acción Nacional de mi padre, y que le absorbía mucho tiempo, sobre todo cuando fue diputado la primera vez en el 47. Él viajaba mucho, porque viajaba mucho a Yucatán, viajaba mucho por la República, y pues mi madre se quedaba con todos nosotros. Y por lo tanto, pues sí, fue bastante difícil. Mi madre, con todo el amor que le tenemos todos, sí sufrió mucho, definitivamente, pero aguantó vara y siempre estuvo detrás de él. Incluso en muchas ocasiones le tocó hablar en algún meeting y se aventó a hablar. Y siempre estuvo al lado de don Astolfo, apoyándolo, yendo a la vez al partido, cuidándonos a nosotros. Y de esa forma es como ese matrimonio siguió hasta que mi madre ya está con Dios. ¿Saben ustedes dónde se organizó el primer comité directivo municipal? ¿En el Estado de México? Oficialmente no. En el municipio que está de Cuautitlán de Romero Rubio, decían antes, ¿cómo se llama? Tultitlán. Sí. Nemesio Vázquez. Fue uno de los primeros, porque ahí fue don Manuel Gómez Morir a dar una plática. Y ahí fue el primer comité que se fundó del PAN municipal, que es del PAN que se fundó en el Estado de México. Nemesio Vázquez era de Tenancingo y fue un gran participante en la vida, ¿cómo se llama?, primigenia del partido en el Estado. Y se dieron participaciones muy valiosas en la primera campaña de don Efraín González Luna en 1952 y Luis H. Álvarez en 58, y ya en 64, en estas dos campañas a la presidencia de la República con don Efraín González Luna y José González Luis H. Álvarez, hubo participación con diputados locales, pero muy pocos, que no hicieron campaña, pues era enfrentarse con un sistema perverso, ¿verdad? Mi papá entró al partido en el 59, hay datos en el padrón de que entró en el 60. Ellos se conocieron en ese año, en el 60, y se casaron en el 65. Hay fotos donde está mi mamá todavía con aquellas crinolinas, escondida atrás de un pilar, de uno de los pilares de allá del portal en Toluca, como con miedo, como diciendo, Dios mío, creo que este hombre no me conviene, ¿no? Porque estaba
aventarse así en aquellos años contra el sistema era prácticamente jugarte la vida en un volado. Pero yo hoy no concibo la vida política de mi papá sin el apoyo que tuvo de mi mamá. Porque mi mamá no solo entró ella, entró sus papás, mis abuelos, entraron sus hermanos, mis tíos. Hay fotos, ayer justamente estaba viendo una foto en las que están todos sentados en una asamblea de Magallón. Entonces, ella siempre fue el soporte de mi papá. Mi papá no hubiera hecho nada, lo digo con todo el respeto que él merece porque es un gran hombre, pero si no hubiera tenido ese apoyo. Más adelante ya grandes, yo en la legislatura, que pertenecía a la 53, de repente platicaba con mi papá, yo era el tema de siempre. Oye papi, no, es que mira que esto y esto, lo otro, aquello, y platicamos. Y mi mamá decía, ya por favor, en mi mesa donde comemos, no quiero hablar de política. Mejor platícame cómo estás, cómo te sientes. Víctor, oye, mañana que tenemos la cita con el médico, ya había a lo mejor un poco de, ya párale tantito, ya son tantos años que te pido que ya en los espacios que tenemos de familia, compartamos la familia. Entonces, mi papá y yo entendíamos también la razón y ya el café lo tomábamos en la sala y entonces sí ya estábamos en la tenebra los dos, ¿no? Platicando, digo, todas las cosas que tenían que hacer. Pero había momentos en que hablaba un periodista del Sol de Toluca. Oiga, es que el gobernador acaba de hacer unas declaraciones y queremos saber la opinión del partido. Don Víctor, discúlpeme, pero es que mire, acaba de entrar a bañarse, no puede atenderlo. Señora, me urge, por favor. Señor, no lo puedo pasar. Llámeme en 15 minutos y ya sales. Señora, ya tenemos que editar. Dígame, por favor, ¿qué diría don Víctor? Por favor, mi mamá. Mira, yo creo que mi esposo te diría esto y esto y esto y esto, que no está correcto, que no está haciendo, que no está... Al otro día salían. Víctor Guerrero dijo que esto y esto y esto, ¿no? Porque estaban muy compenetrados en esa carrera de vida que tuvieron ellos, en ese matrimonio político que tuvieron, porque ella tenía que ser el soporte, porque el papá no podía con todo. No podía de repente ser el presidente del partido, estar siendo miembro del comité nacional y estar buscando candidatos. En cada elección era la misma cantaleta en el estado, sacándolos de abajo de la cama. Porque no querían, no, Víctor, te lo suplico, mira, mi familia, ¿qué va a decir? Oye, pero hay que, caramba, éntrale, enséñese a hombre. Muy su frase de él, ¿no? Entonces, si mi mamá no hubiera sido esa parte, él probablemente no hubiera llegado a lo mejor tan alto, porque siempre necesitas un apoyo. Ella leía periódicos y en lo que le daba el desayuno se los resumía, oye, salió esto y esto y esto y esto y esto, y a mí me parece que lo importante es esto. Entonces ya cuando él salía, mira, llegaba a 2, 3 de la mañana con la camioneta cargada de muebles, de una reunión de consejo, a veces con el hermano enfermo que lo llevaban a México, mi mamá con él en las piernas, esperándolo fuera de ahí de Ángel Urraza. Llegaban aquí 2, 3, contaban hijos, ya no veían cómo estábamos, a ver, 1, 2, 3, 4, 6, están todos, ok, a dormir. Al otro día levántate, a todos, chiquititos, desde el que iba a trabajar hasta el más chiquito, nos pasaba a dejar a la escuela. Siempre fue muy responsable en esas cosas, llegara a la hora que llegaba, hacía todo lo que tenía que hacer. Mi mamá le daba su almuerzo, mi hijito ya pasó esto en los periódicos, y ya, nosotros descargábamos la camioneta, chiquitos. Los hermanos mayores, yo tengo, la mayoría de mis hermanos son mayores que yo. Entonces ellos, entre todos, ya bajaban los muebles. La casa estaba en construcción, subían el escombro piedra por piedra, porque el hombre llegaba muerto, llegaba rendido. Entonces ya nada más, oye, desayuna, vístete otra vez y vamos otra vez al ring, ¿no? Entregaba hijos y vámonos a lo que tenía que hacer. La mueblería de repente ya era la oficina del partido, ya no era tanto mueblería, sino oficina del partido. Lo esperábamos todos, pero yo era un poco más nocturno, yo me gustaba estar a altas horas de la noche, despierto. Y cuando llegaba él, pues supongo que venía cansado y quería un poco desconectar de todo su trabajo y todo el partido y quizás de todo esto. Y entonces de repente tomaba la guitarra, se ponía a cantar y pues yo lo escuchaba siempre atentamente, ¿no? Pues yo recuerdo unos momentos muy cálidos, muy amenos. Lo que yo supongo, yo era muy pequeño cuando él empezaba. Cuando yo los primeros recuerdos que tengo de él tocando, yo era un niño. Pero supongo que lo que tenía mi padre pues era un poquito desconectar de todo. Tenía un negocio, como comentaba mi hermana, una molería que también pues genera muchas presiones y mucho estrés también. Y aparte pues el partido, que estuvo toda su vida entregado a esto.
Y yo supongo que una de las 3 cosas que no fundamentales para el ser humano, que no tuvo que ver con esto, pues fue la música. Y en esto, pues fue donde a mí cuando lo veía llegar y nos poníamos a cantar y hablaba de tantas cosas, pues wow, para mí fue algo muy, muy bonito. Sí, aún sigo tocando, de hecho por ahí estamos produciendo algún disco de él. Él básicamente la música la centró a temas trascendentales, también como un poco el ser humano, la existencia del ser humano. Hablaba mucho de su tierra, del lugar donde nació, donde tuvo la infancia, recuerdos vagos que tuvo, ¿no? Entonces la música, como tiene esta vena sensitiva, pues creo que a eso se inclinó más mi padre dentro de la música. Y el ritmo de música pues era ranchero, norteño. Esto es lo que más le gustó a mi papá. Era algo muy, muy emotivo porque mi padre nunca fue un hombre de estar leyendo discursos. Alguna vez apuntaba un punto y para no írsele, pero cuando él hablaba de frente al público, a la hora de convencerlos o dialogar alguna cosa, algún tema en específico, él siempre tuvo todo muy elocuente dentro de su cabeza. Nunca leía ningún discurso, ¿no? Y yo lo que recuerdo mucho de él pues es prácticamente esto, ¿no? Yo decía, wow, ¿de dónde? ¿Cómo es que es tan elocuente, ¿no? Tantas cosas que está hablando y no las tiene almacenadas en algún sitio, ¿no? Como estar leyendo un diálogo así. Era su profundo, o es su profundo amor por México, el dar sin recibir nada a cambio, el que lo único que era su propósito y el propósito que perseguían era cambiar a México, y creo que es una estafeta que es muy importante para nosotros hoy en esta generación y la que ya viene adelante, el cumplir esos propósitos con una actitud genuina, en donde no pierdamos esos valores y esos principios. Podemos perder una elección, pero el PAN no lo puede abandonar sus valores y sus principios y su vocación democrática. Esa vocación democrática que fue la que nos hizo volvernos de sangre azul y decir, ese partido político es el mejor instrumento porque es el mejor partido que tiene este país, es el mejor instrumento para lograr cambiar a la patria. Pero empezamos a trabajar en Tlalnepantla, que era el municipio donde más se podía en esos momentos, ¿verdad? Porque Naucalpan pues, todavía estaba medio iniciándose, y empezamos entonces Tlalnepantla y pues como siempre, ¿verdad? Y perdón que lo diga, pero como siempre me pusieron de presidente. Y pues sí, pues ni modo, a trabajar, ¿verdad? A trabajar, y entonces estuvimos recorriendo todo lo que era el distrito de Tlalnepantla. Primero Tlalnepantla, Naucalpan, y después nos fuimos hasta Toluca porque era la capital del estado y tenía que tener algo. Fuimos allá y logramos hacer un grupo estatal, bueno, comité estatal, y lo pusimos en Toluca. En cuestión de triunfos, pues lo que es, mi padre fue coordinador de campaña de Efraín González Luna en el 70. Entonces ya te imaginarás, pues, o sea, nada de arriba para abajo por todos lados. Yo en algunas veces cuando estaba aquí en la Ciudad de México o cercano lo acompañaba. Una persona, Efraín, excelente, un señorón. Y mi padre pues tenía la confianza de él para haber sido su coordinador de campaña. Incluso también con Madero, en el 82, hubo momentos muy, muy padres porque en el 82 por primera vez alcanzamos 1 millón de votos. Nunca jamás en la vida del PAN había alcanzado 1 millón de votos y con Pablo Emilio lo logramos y fue un exitazo y ahí también mi padre estuvo muy presente. Posteriormente, bueno, pues cuando gana Vicente Fox, pues imagínate la locura, ¿no? No pudimos festejar juntos ese día porque yo andaba representando al PAN en la comisión municipal aquí en Naucalpan. Entonces, que como que cada quien estaba en su lado, pero
pues significó ahora sí un parteaguas en la historia del partido. De siempre estar en la posesión, a pesar del 89 de Rufo en la gobernatura, pero siempre estar peleando porque ganáramos. Ahora sí, en el 2000, pues fue un éxito para todo el mundo y también especialmente para don Astolfo. Es muy curioso porque yo, sinceramente, y creo que ninguno de mis hermanos sentimos ausencia de mi papá. No. Yo me acuerdo mucho de que nos llevaba a los Dínamos, ahí a buscar a Caperucita Roja. Nos íbamos mucho a Zacatecas, mi madre era de Fresnillo, Zacatecas, y él nos acompañaba. Entonces, aunque viajaba por todos lados y por toda la República y estaba en todos los municipios del Estado de México tratando de que el PAN creciera, sinceramente no hemos sentido una ausencia así que digas, hijo, yo no tuve padre. No. Él, así que se da tiempo para sus 10 hijos, porque éramos 8, más el Partido de Acción Nacional, más sus empresas, tanto de publicidad como del club deportivo, y se daba el tiempo para estar de una u otra forma con nosotros, contándonos cuentos, yéndonos al parque, yéndonos de vacaciones. Me acuerdo mucho de que íbamos a Tecolutla, y me acuerdo de la camioneta grandotota que teníamos donde caíamos todos los hermanos, mi madre y él. Y esos son recuerdos muy bonitos porque nunca yo tengo la imagen de un padre ausente. O sea, se dio tiempo para todo, y eso también es increíble. Si yo encontré a dos personajes como don Víctor y don Astolfo en aquel tiempo, ya con mucha madurez política, personal, con tanto conocimiento, de repente como que hay muchos jóvenes que escuchar a la gente adulta como que no le da muchas ganas. Yo desde joven me gusta escuchar a la gente adulta. He abrevado muchísimo de ellos y he aprendido muchísimo de ellos. Si estoy hablando de hace más de 20 años que tuve la oportunidad de conocerlos y de trabajar con ellos y de recorrer el Estado de México, de ir desde el norte hasta el sur, hasta el poniente, hasta el oriente del Estado, porque aparte manejaban y eran incansables, había recorridos que ellos en su tiempo platicaba don Astolfo y don Víctor, había recorridos que tenían que hacer en burro, porque no había acceso para un vehículo de motor, y había otras que tenían que utilizar hasta alguna balsa para cruzar. Esos eran los tiempos en los que llegara una comunidad del sur, esa era el trayectorio, esa era prácticamente la cruzada que tenían que hacer por la democracia nuestros fundadores. Hoy, bueno, pues ya es un tanto cuanto diferente y mejor. ¿Por qué llegué al Estado de México? Bueno, quiero comentarles, nosotros descendemos, para bien o para mal, porque los ancestros nos escogen, de Vicente Ramón Guerrero Saldaña, de Juan Pedro Guerrero y doña María Guadalupe Saldaña, que eran 4 hijos. Vicente Ramón Guerrero Saldaña, José Guadalupe, Manuel, y Micaela. Y de ahí viene toda la generación y es muy larga la historia. En aquellos tiempos de la herrería, muy importante en México, el pueblo se diseminó por todo el país. La herrería era una cosa importantísima para la comunicación de la Nueva España después de, supuestamente, esta nación libre. Bien, entonces, de origen campesino y a mucho honor, porque sostengo que la universalidad del conocimiento y del saber viene de los 3 reinos de la naturaleza: el reino vegetal, el reino mineral y el reino animal, que de cual por ahí dicen que formamos parte. Bien, y toda persona que abreva en el milagro de la creación y es capaz de verlo todos los días, y en la tierra que nos alimenta, y en la vida y el esfuerzo del campo, que es importantísimo, que alimenta a todos los muchachitos banqueteros de este país, los campesinos, pues enamorados de esta clase social de México muy importante. Estuve ya en la escuela de agricultura
muy incipiente en Jalisquillo, Nayarit. Yo soy originario del estado de Nayarit, de Acaponeta, Nayarit. Nací el 23 de marzo, el día que nació el universo, de 1929, en una batalla cristera. Y es una historia muy importante. Y bueno, enamorado pues de esta situación del campo, me vine a la Escuela Nacional de Agricultura de Chapingo, que era muy difícil entrar ahí, pero como tuve contacto con algunas personas muy valiosas, sacerdotes y todo eso, me dieron chance de ser alumno, invitado, o como se dice, oyente. Y en aquel entonces se estudiaba todo el universo de la agricultura. Y repito, universidad viene de universalidad del conocimiento, de la cultura y del saber. Y el campesino tiene mucho que enseñarnos, porque abreva en el principio de la universidad del conocimiento y del saber, que es los tres reinos de la naturaleza. Y es la fuente de la vida, y donde se repite el milagro de la vida todos los días, cuando sale el sol y se oculta, y vuelve a salir otro día. Bien, y entonces se estudiaba todo el universo de la agricultura, la cunicultura, la horticultura, la apicultura, la ganadería, la agricultura en todo su universo, y la palabra era agrimensura. Por desgracia a mí nomás me quedó la segunda frase, la segunda parte de la palabra, agrimensura. Me quedó nada más lo último de la palabra. Y por eso llegué al Estado de México. Antes de llegar a esta casa en la que tenemos 43 años, vivíamos 8 cuadras más arriba, y era una casa pequeña, yo no recuerdo tanto realmente, pero había un pasillo delgado, y ahí eran las juntas del partido, eran las convenciones, eran las asambleas, llegaban los carros chocados, que llegaban los de Tejupilco y, señores, que tuvimos un accidente, somos del PAN, pues pásenle, y medio encerraban el carro y daban ahí les daban, los dejaban pernoctar ahí en la casa, ¿no? Entonces un día, ellos tenían, durante mucho tiempo tuvieron el negocio propio de la familia, mi papá tenía una mueblería, que al final mi mamá acabó atendiéndola porque dijo, mira, como veo que tú vas a ser padre de la patria, ¿qué te parece que yo me encargo de los hijos? Y yo me hago padre y madre de los hijos mientras tú te vas a cuidar la patria, ¿no? Entonces, oye, pues es que, ¿qué crees? Que tengo una junta al rato en la casa. Y mamá, ¿cómo que tenemos una junta? Sí. Total que llega mi mamá corriendo, la mueblería estaba como a unas 2 cuadras, y no la dejaban entrar. Señora, por favor, es que quiero pasar. Señora, por favor, le suplicamos que entienda, ya no cabe ni un alfiler aquí, ¿no? Entonces, por ahí alguien sale, oiga, es la dueña de la casa, es la esposa de don Víctor, déjenla pasar. Dijo, oiga, pues nada más siquiera para ver en qué les puedo auxiliar, ¿no? De esas anécdotas tuvimos pues muchas, ¿no? Otra también anécdota que aún yo sí ya recuerdo un poco, el día de las elecciones, hace 10 años, 15 años todavía. Llegaban dindo de aquí a tu casa, oiga, somos de Puebla, nos dijeron que aquí es la casa del partido y venimos a ayudar. Nos dijeron que buscáramos a Víctor Guerrero, ¿a qué casilla nos vamos? Entonces de aquí empezábamos, bueno, no tenemos cubierta esta casilla, te vamos a mandar para acá, te vamos a mandar para allá. Todavía llegaban así la gente de estados, venían de Puebla, venían de Veracruz, llegamos a recibir gente de Veracruz. Es la casa del partido, aquí nos dijeron que teníamos que venir a ver. Pues ya de aquí se despachaba la gente, ¿no? Las cartas llegaban sin dirección, llegaban Víctor Guerrero, PAN, Toluca. Y ya sabía el cartero dónde la tenía que traer. 10 años, 15 años atrás. Pintar alguna barda por ahí, que nos tocó muchas veces por las noches, cargar las cubetas, hacer un cambio de oficina, estar cargando la publicidad, doblarla, cortarla. Y ya después, un poco más adolescente, cuando tenía mi primera banda de música, pues íbamos a los mítines a tocar. Y nos decían, bueno, pues hay que amenizar, cuando salga el candidato tal, pues véngase, y las fanfarrias, ¿no? Y pues nos poníamos a tocar. El partido fue creciendo un poco más cada vez y requerían de más cosas como para hacer los mítines más amenos, quizás. Entonces, por esa razón, desde que yo y algunos amigos míos pues fuimos a
Incluso mi hermano, alguna vez también fue mi hermano Beto, con la banda de música, pues a tocar, ¿no? Hacer un poquito más ameno el meeting. Después del discurso, un poco de música para los que estaban ahí, en Tejupilco, Tenancingo, en Valle de Bravo, y bueno, eso por un lado. Por otro lado, la parte del sonido, ir a sonorizar un meeting, poner el equipo de sonido y toda la parte técnica, supongo que es lo que a mí más me tocó, ¿no? En esta parte del partido. De hecho, la primera ocasión que yo estuve en una dirigencia estatal fue siendo Noé Aguilar Tinajero presidente, que me invita a ser oficial mayor del partido, que es una figura que ya no existe el día de hoy dentro de la vida orgánica del PAN. En ese momento existía, y existía a nivel nacional, a nivel estatal y a nivel municipal, que era una especie como de gerente general del partido en el estado. Entonces, la oportunidad que me da el entonces diputado local, Noé Aguilar Tinajero, me permitió también involucrarme con personalidades como don Astolfo Vicencio Tobar, como don Víctor Guerrero, a los cuales les aprendí mucho. Por eso hoy yo sostengo que son mis maestros en política. Ha sido una vida de estudio, de trabajo y de enfrentamientos en muchas ocasiones, porque pues, en aquel entonces el gobierno, el PRI, que eran y todavía siguen siendo, ¿verdad?, pero de lo peor. Y nosotros teníamos que estar contestando todas las cosas, ya fuera hablando o haciendo algunas tareas para contrarrestar los ataques que se recibían constantemente. Bueno, pues sí, lógicamente los del PRI eran de lo peor, siguen siendo, pero en aquel entonces eran todavía peores, ¿verdad? Porque ahí sí trataban de entrar a la fuerza, pero los fuimos domando hasta que llegamos a ser los mejores, ¿verdad? Efectivamente, en el 76 Luis Echeverría era candidato del PRI, único, porque nosotros no tuvimos candidato, pero el juvenil, no me acuerdo si era nada más de Naucalpan o del Estado de México, tuvo un evento ahí en la Florida, por ahí por el patio de la Virreina, me parece que fue ahí. Tenía un evento de capacitación de jóvenes y se enteraron de que, yo no estuve ahí, se enteraron de que Luis Echeverría iba a pasar por ahí. Entonces, pues, los jóvenes salieron y con pancartas del PAN a decirle, oye, pues aquí estamos, aquí está el PAN, aunque no tengamos candidato, estamos aquí presentes. Y como iba a pasar el señor candidato, pues llegaron todos los guaruras priistas y a todos los jóvenes, ni siquiera gente grande, jóvenes, pues llegaron con pistolas y les quitaron, rompieron todas las pancartas y los amagaron con pistola a mi padre sobre todo. Y a final de cuentas no pasó mayores, pero que sí, efectivamente fue un acto normal de represión en el PRI de hace muchos años. Y recuerdo, pues, sobre todo mi hermana, la más grande, que fue la que estuvo ahí con mi padre, pues lo recuerdan perfectamente. Sí, miren, fueron cosas muy difíciles. A mí nunca me tocaron. Pero a mis muchachos los metían al bote, les quitaban, a la cárcel, les quitaban el bote de la pintura y toda la propaganda. Y bueno, ¿para qué les cuento? Cuando llegaba yo a sacarlos, los ponía como camotes, a mí nunca me tocaron. Y llegó el momento en que cuando era gobernador Carlos Hahn, fíjense bien, dicen, a Víctor Guerrero no lo toquen, él es idealista, nosotros sabemos cómo robarle las elecciones. ¿Sí persiguieron al PAN? Por supuesto que sí. Y aquí están estos muchachos, que entonces, en aquel entonces, no había presupuesto. Y dábamos las campañas como podíamos, con nuestros recursos. Pero entonces teníamos una mueblería, que gracias a Dios fue un negocio muy próspero. Y me dio la posibilidad de mantener una familia muy numerosa y también al PAN. Y luego hasta me decían, Chauffet después, bueno, don Víctor, ¿y para qué tantos hijos? Porque son 12. Y les decía yo, pues ¿cómo caramba les voy a ganar a ustedes las elecciones?
Y bueno, sí hubo persecuciones. Nosotros desde muy pequeños entendimos cuál era la dinámica de la familia. Sabíamos que teníamos un papá que le gustaba trabajar por el bien. Nos decía, yo tengo que luchar por darles un futuro mejor a ustedes. Alguien lo tiene que hacer. Mi papá muchas veces se subió al ring y se sigue subiendo a sus 88 años. Nunca sentimos los hermanos que, mi papá nos dejó. Era un papá que decía, oigan, hoy va a haber un día de campo, nos vamos a ir de día de campo. Nada más que primero vamos a pasar al mitin a Tejupilco y ya después nos vamos todos al día de campo. En aquellos años era una hermandad muy, muy bonita el partido. Éramos pocos también, pues era como más especial el contacto con cada uno, más humano. Sabías la vida de uno, sabías la vida de otro, oye, tu esposa, tus hijos. Entonces, siempre participamos de eso, crecimos siendo parte de, ¿no? Siempre, mi mamá dijo, el hijo más caro de tu padre ha sido el partido. Pero todos, mis hermanos, el mayor Víctor, era el que pues andaba más, por ser el mayor, andaba más con él. Pero de repente que si se soltaba la balacera en algún municipio, era el encargado de cuidar a los hermanos, que no todos en la camioneta abajo. Y nuestras grandes diversiones era repartir los volantes, la propaganda. Querías hacer enojar a mi mamá, que la propaganda se quedara. Dices, ¿cómo es posible que con tanto esfuerzo que estamos ahí doblando, haciendo, tratando de convencer a la gente? Entonces nosotros llegábamos los que éramos y a uno nos tocaba ver, a ti te toca la propaganda, tú vas a estar aquí, tú vas a ver esto, tú vas a ver el otro. Siempre lo sentimos parte de. Todos en algún momento fuimos miembros del partido o somos miembros del partido. Los que hoy ya no son miembros del partido fue porque cambiaron su residencia, ¿no? Uno de ellos se fue a España, 3 estuvieron en Estados Unidos, entonces eso no les permitió continuar, pero no creo que haya algún resentimiento contra el partido, al contrario, lo vemos como el hermano mayor y lo queremos porque nos costó. Nos costó, ahí te puedo decir, pues no tener al papá a lo mejor como quisiéramos, pero siempre estuvo, ¿no? Esa es una parte que podría parecer que difícil, pero a lo mejor no estuvo, oye, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue la tarea? Te ayudo con la suma, con la resta, pero siempre sabía qué pasaba con cada uno de nosotros. Era él, su frase aquí entre familiares, ¿cómo está el plebiscito? Siempre le preguntaba a mi mamá eso, decir, ¿cómo está cada uno? Oye, pues mira que aquí trae este problema, ok, pues hay que... Le hacía el resumen. Ahora, a raíz de que mi mamá está por cumplir 8 años que partió, y yo viviendo con mi papá, me toca esa parte. De repente llega, ¿cómo está el plebiscito? Pues mira, fíjate que el mayor, el menor, el mayor, y así él está muy pendiente. Él sabe qué le pasa a cada uno, o de repente dice, ¿trae un problema David? O ¿cómo está Rosa Margarita? Entonces no, está en esa parte, vaya, no fue un padre que estuviera a lo mejor tanto tiempo con nosotros, pero nunca fue ajeno a lo que nos pasaba, nunca fue ajeno a llamarnos la atención cuando ya decíamos, híjole, ya le voy a decir a tu papá, pero cuando a mi mamá le pasaba, ya le voy a decir a tu papá es porque ya nos habíamos pasado 2 o 3 veces, ella regularmente controlaba ahí la situación, pero entonces ya sabíamos que ya con el papá ya tenía uno que sabía, estaba enterado de todo, pareciera que no, pero siempre estuvo pendiente. Yo creo que resentimiento, ninguno, al contrario. Pues de que han llegado a una institución seria que está trabajando por México desde principios del siglo y que ha dado muy buenos resultados, porque dentro del partido han salido gentes muy valiosas, ¿verdad? Y nos han ayudado a lograr la organización que tenemos actual en el Estado de México, que ya es bastante, porque hay municipios allá en Conchinchina, ¿verdad?, que podemos llegar y quitarle la che y meternos. Y sí, hemos logrado mucho, casi todo. Sinceramente creo que siempre estuvo la esperanza, nunca la certeza, jamás la certeza, siempre la esperanza. Pero como su trayectoria había sido de servicio, decía, pues también en la Cámara de Diputados se puede servir, también en la Cámara de Diputados se puede influir, y que al final de cuentas, si no se ganaba a nivel gobierno, tanto municipal, estatal o federal,
cuando menos en la Cámara de Diputados sí era el PAN, y siempre, el PAN siempre dio muestras de auténticas posiciones muy fuertes, muy claras en favor de México, y que a fin de cuentas muchas de las iniciativas del PAN, incluso en los primeros años hicieron libros sobre las iniciativas del PAN, iniciativas de ley, sí logramos modificar muchas cosas que hacía el PRI gobierno por sus pistolas, y lo logramos modificar para que los legisladores cambiaran las leyes, cambiaran las iniciativas y se mejoraran las cosas. Entonces, sí, mi padre, como fue legislador en la 47 legislatura, en la 52 y en la 54 a nivel federal, y luego también fue en la local, él su ámbito siempre fue lo legislativo, siempre fue lo legislativo. Y ya que ganamos el poder, dijo, bueno, pues por fin, ahora sí ya tenemos lo legislativo y tenemos lo ejecutivo, y con ello vamos a poder influir más en México. Pues, señor padre, en nombre de todas mis hermanas, de mi hermano, de mi madre que ya está en el cielo, de toda la familia Vicencio Acevedo, tus nietos, sobrinos, bisnietos, todo el mundo y los anexos, como decimos nosotros, te queremos decir que estamos absolutamente orgullosos de que tú seas el jerarca de la familia Vicencio Acevedo. Te queremos, te amamos, lo hemos hecho y lo seguiremos haciendo. Y no solo mientras estés aquí, ya cuando ya no estés y cuando no estemos, siempre el nombre de don Astolfo Vicencio Tobar estará presente en el PAN, en el Estado de México, en México, porque por donde tú has ido, has dejado un legado de buenas cosas que hacer, de excelente comportamiento, de liderazgo moral, que es lo que se necesita mucho, de buscar el poder, pero no por el poder mismo, sino por los principios, como se debe de hacer, y eso todo el mundo te lo agradece. Por lo tanto, muchísimas felicidades por este festejo, que no sean solo estos años, sino muchísimos más que estés presente con nosotros, y de veras, estamos absolutamente orgullosos y comprometidos con tu lucha, con tus ideales y con tu forma de ser como padre, como político y como empresario. Muchas felicidades y enhorabuena. Hay que participar para crear ambientes de respeto, de libertad y justicia. Y que el ciudadano es precisamente el que se interesa por los bienes y el bienestar de la ciudadanía y de la ciudad, que de ahí viene la palabra ciudadano. Y entre Acción Nacional, y este compromiso lo acepté de por vida. Aquí el que viene a este partido viene por convicción. Aquí nadie lo invita a fuerzas, nadie lo trae a fuerzas. Por eso estoy en el PAN. Y aquí nadie corre. Aquí el que acepta libremente, haciendo uso de su libre albedrío, lo respetamos, lo acepta libremente. Y el que libremente acepta un compromiso, le obliga el cumplimiento de la palabra y el honor. Por eso yo no puedo aceptar un panista que se largue a otro partido, que son perversos. Y a los otros que andan a la pepena de votos, nosotros no. Andamos a la formación de conciencias. Le ha costado un poco de trabajo, porque al final también los cambios son para bien, pero también para mal. Entonces la parte con la que él se conflictúa mucho es la parte que no seas generoso, que no te entregues, que estés buscando por tu propio bienestar, y es la parte que a él lo confronta tremendamente. Mi papá, como lo ha dicho él siempre, él habla fuerte y claro, dice él, yo no hablo ni poco, ni me escondo. Entonces, él ha tenido que abrir un poco esa mente a que no era los momentos de que tenías que dar todo y te quedabas bailando a veces, ¿no? Le ha sido complicado con algunos personajes dentro de la historia del partido, pero al final, como todo, hay algo bueno y hay algo malo, y lo tienes que ir campechaneando, vaya, pero tratando siempre de ir formando, que es lo que mi papá siempre ha sido su ideal. Somos formadores de conciencias y tenemos que hablar. Si voy a hablar con un auditorio de 10 personas, con una
que yo le cree conciencia, que tiene que pensar, que tiene que reflexionar, con eso me doy por bien servido. Sí le cuesta trabajo, pero sigue luchando por ser esta escuela de conciencias ciudadanas que hemos sido a través de casi ya 80 años. Como hija, híjole, pues me siento profundamente orgullosa de ser su hija, de que me haya enseñado los altos valores humanos con los que un ser humano debe vivir. Me quedo mucho con la generosidad con la que él se desempeña con toda la gente. Para él no hay personas importantes y no importantes, hay personas. Y con ellas puede hablar 3, 4 horas, el tiempo que sea necesario. Gracias por ser mi papá, gracias por darnos esta vida de valores, esta vida de humanismo. Estoy profundamente orgullosa de ti y gracias por ser quien eres. Pues no lo creo. Ha cambiado demasiado el partido en el sentido de que, pues obviamente ahora hay dinero de por medio, hay poder, y esto es algo que nosotros cuando crecimos pues nunca hubo, ¿no? Solo lo que nos inculcaron era apoyar al prójimo dentro de esta institución. Fíjate que le hace falta a él, que vamos a repartir esto, y ahora pues ya es diferente, no es lo mismo, es un poco, ya obviamente hay dinero, hay un poder, y lo único que interesa a la gente pues es esto prácticamente, no es tanto la entrega emocional ni espiritual, ¿no? Como es el principio básico. Bueno, pues ha sido yo recuerdo una vez ir caminando a la calle de la mano con él, era un niño, tendría unos 9 años quizá, y recuerdo un cierto candidato del partido opositor que nos encontramos en la calle, y él vio a mi padre, y cuando lo vio le dijo: Víctor, sé que vas para candidato, así que cuenta con mi voto. Él le dio la mano a él, a mi padre, y dije: pero si es del otro partido, ¿no? Yo, ¿cómo es esto? ¿Cómo es que se saluda, no? Esto después lo entendí con el tiempo, porque siempre ha sido un hombre muy recto en sus principios y muy trabajador, muy responsable. La gente lo ve barriendo la calle, reparando su camioneta, yéndose a misa los domingos. Toda la gente del barrio así lo conoce. Ha sido, me parece, de una sola pieza, ¿no? En este aspecto, y yo lo pude comprobar cuando pasó esto, ¿no? El mensaje es que pues me siento muy orgulloso de eso, y pues muchísimas gracias por todo. Yo resaltar de ellos dos, en el caso de don Víctor Guerrero González, pues es un cuate, perdón por lo de cuate, pero es una persona que tiene grandes valores, que tiene muchos principios, que ha hecho honor a ser panista porque es su estilo de vida, ha vivido así, ha sido de las personas generosas que yo recuerdo un dato que es muy importante, que él para meterse en política y hacer muchas cosas tuvo que sacrificar su negocio eran mueblerías. De hecho, hasta para dar el enganche y dar los anticipos de lo que le denominamos antes el Burger Pan, que está ahí en el Toreo de Cuatro Caminos, donde antes era la sede del partido, él tuvo que, no sé si empeñar o hipotecar una de sus mueblerías, y que finalmente la perdió. Es gente que siempre le dio al pan, que siempre le apostó al PAN por el gran y profundo amor que tienen por la institución. Eso recuerdo de don Víctor Guerrero. De don Astolfo Vicencio, bueno, pues hay que recordar que es el primer secretario general a nivel nacional que tuvo el PAN del Estado de México, y después, bueno, Alfredo de Rivadeneira, ¿no? Ya en una segunda generación. Pero él fue el primer secretario general a nivel nacional del PAN. Y ellos estuvieron cuando las cosas costaban. No había financiamiento público. Y esta frase pues se acuñó en el Estado de México en una campaña electoral en el municipio de Coyoacac. Nos quitaron la luz y entonces pues pusimos el equipo de sonido. Y entonces empecé a hablar de los principios de doctrina y dije a las personas que estaban ahí enfrente y que traían doctrinas exóticas que nada tenían que ver en México en el aspecto social político, y que eran servidores inconscientes de ideologías extrañas a la nación mexicana. Y
al hablar de los principios, hablé de que son luz para iluminar lo más trascendente, lo más profundo y lo eterno del ser humano, que son su capacidad de raciocinio. Principios de doctrina yuxtapuestos en la cultura occidental de la cual abrevó el pueblo mexicano, y que de esto hablábamos nosotros, y que la política desde el punto de vista filosófico, de la razón, filosófico y teológico, es crear ambientes de respeto, de libertad y de justicia, para que todo hombre y toda mujer, en el respeto de su libre albedrío, encuentre su destino temporal y eterno. Este es el sentido de la política, no la política que nos han dicho los que no son políticos, sino que se llaman ladrones, porque empiezan por robarse el voto del pueblo, y un gobierno que le roba el voto a un pueblo, le roba en primer lugar el derecho a la vida, el derecho a la libertad, el derecho a la justicia y también su dinero. Y entonces surgió esta frase así de momento, improvisada, pues no sé de cómo salió y todo, pero pues bueno. Recuerden que en virtud de que el Partido Acción Nacional tiene principios luminosos, capaces, repito, de iluminar lo más trascendente del ser humano, que es su capacidad de raciocinio, para que conozca su origen, estadía y destino como ente social. Recuerden siempre que somos luz para iluminar la verdad que nos hace libres. Y solo es facultad de las águilas ver la luz del sol de frente sin cerrar los ojos, de los buitres no.